El Evangelio de hoy está tomado de San Juan capítulo 15, versículos 1 al 8. Se trata de una parte de un discurso más amplio de Jesús. La primera parte, la que leemos este domingo, considera la unidad de los cristianos con Cristo. La segunda, la unidad de los cristianos entre sí por la caridad, como una consecuencia de la unión con el Señor. La tercera presenta la unidad de los hijos de Dios frente al mundo exterior, que odia a Cristo y a los cristianos. La imagen que unifica todo el discurso es la de la vid y los sarmientos. El texto dice así: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto. Al que da fruto lo poda, para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Permanezcan en mí, como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí, y yo en él, da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí, es como el sarmiento que se tira y se seca. Después se recoge, se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante, y así sean mis discípulos. La figura de la vid tiene en los textos bíblicos una larga historia. Ya en el Antiguo Testamento fue empleada por los profetas para hablar de las relaciones de Israel con Dios. Israel era aquella viña escogida, que Dios había plantado con generosidad, y cuidaba con delicado esmero en orden a que diera frutos preciosos de fidelidad, reconocimiento y alabanza. La historia muestra que lo que sucedió fue todo lo contrario. Israel, en vez de servir a Dios, su Rey y Salvador, se prostituyó en todo tipo de cultos idolátricos. Los profetas Isaías, Jeremías y Ezequiel expresan en términos más que elocuentes la queja dolorosa de Dios por la infidelidad de su pueblo. Hoy, en cambio, Jesucristo se nos presenta como la verdadera vid del Padre. Verdadera, porque es la realidad a la que apuntaba la imagen de Israel. Así como Jesús es el pan verdadero bajado del cielo, a diferencia del maná terreno que comieron los judíos en el desierto, así también el Señor es la vid verdadera a la que apuntaba la vid de Israel. Israel estaba destinado en el designio divino a ser superado por Jesús y la Iglesia. La fidelidad de Israel estribaba en adorar a Dios y su designio de salvación, aceptando a Jesucristo como la realización plena de lo que a través suyo se iba preparando. Esa superación de Israel por Jesús, aceptada en fiel obediencia por el pueblo elegido, hubiera supuesto para Israel la pertenencia plena, como parte escogida a la vid que es el Señor. En ello habría estado toda su gloria y su mayor fruto. Los hijos de Abraham se habrían alegrado, como lo hizo el mismo patriarca, al ver el día de Jesús, y así todos hubieran sido reconocidos como hijos del Altísimo. Pero no fue así. La vid de Israel, en vez de uvas, dio agraces. En lugar de ser fiel, se entregó a la idolatría. Su superación por Jesucristo significó, en concreto, para Israel, su desolación, porque dejando de ser imagen de la verdadera vid, se convirtió en una falsa vid. Esto es de lo que Dios mismo se lamentaba por medio del profeta Jeremías. Yo te había plantado de la cepa selecta, toda entera de simiente verdadera. ¿Cómo te has mudado en sarmiento de vid bastarda? A cambio de Israel, todos los miembros de la Iglesia, al modo de sarmientos, forman parte de la vid verdadera que es Jesús. Pero esta pertenencia no puede mover a ningún hijo de la Iglesia, ni al desprecio de la vid antigua, ni a la presunción.
Las palabras de Jesús dejan entender que misteriosamente también pertenecen a esta nueva vid sarmientos estériles, cuyo destino no es otro que la separación y el fuego. No es, por tanto, la sola pertenencia, sino también la permanencia, lo que los miembros de la Iglesia deben pedir recibir, y no jactarse por el solo hecho de haber sido injertados en la verdadera vida. Permanecer en la vid, además de pertenecer a ella, es permanecer en el Señor. Esto es, recibir constantemente de Él la vida divina. Sin la permanencia de este flujo de vida sobrenatural, no solo no habría frutos, sino que se terminará perdiendo la misma pertenencia. El sarmiento que no da frutos, porque no permanece en la vid, será cortado y arrojado fuera para que seco sea quemado por el fuego. Nadie, por lo tanto, puede vanagloriarse de su sola pertenencia a la Iglesia, porque ello no garantiza no caer en la idolatría. La historia de Israel lo prueba. Para San Juan, entonces, es impensable un sarmiento vivo, es decir, un sarmiento vivificado por la gracia, pero infructuoso. Una pertenencia que no se traduzca en permanencia. No hay vida sin frutos. El sarmiento que no produce frutos es un sarmiento muerto. La poda a la que somete el labrador a la viña no es para que dé fruto, sino para que dé más. Todo sarmiento que no da fruto en mí, lo arranca, y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto todavía. En el designio del Padre, a quien pertenece la vid, no hay espacio para la tibieza y mediocridad, para aquel que ha sido gratuitamente injertado en Cristo. Como se lee en el libro del Apocalipsis: conozco tu conducta, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Ahora bien, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. San Agustín gustaba traducir esta idea con una sentencia rimada: aut vitis, aut ignis. Es decir, para nosotros, que por el bautismo ya pertenecemos a la vid verdadera que es Cristo, no hay más que dos opciones: o uvas o fuego. Para pertenecer al Señor hay que permanecer en Él y Él en nosotros. Y esta permanencia consiste en dar fruto. Solo el que permanece en el Señor y da fruto puede y debe ser sometido todavía por el viñador divino a una poda implacable, a fin de que la vida de la vid se concentre totalmente en esos sarmientos. Sin ello, se pone en peligro la misma permanencia a la vid. Es tan ilusorio pensar en el crecimiento de una vida que no se posee, como pensar en un crecimiento que no pase por la acción purificadora de Dios. La vida del sarmiento acrecentada por la poda rinde más fruto todavía, es decir, se difunde más allá de sí mismo. Y es aquí, en realidad, cuando el sarmiento da fruto verdadero, esto es, no en una mera posesión de la vida, sino más bien en una vida que se difunde en los demás. San Juan no establece distinción entre la vitalidad interna de un cristiano y su acción vivificadora de los demás. No hay lugar en su enseñanza para la idea de un cristiano que pudiera poseer la vida como algo encerrado en su interior, en un aislamiento improductivo. Hay vida si hay frutos, y este fruto no puede permanecer encerrado, sino que debe extenderse a los demás. Para la comunidad primitiva, la exigencia de mantenerse unidos a Jesús no podía desvincularse del sentimiento de que había muchos otros que debían aún ser conducidos al redil del Señor. Es bueno que hoy este sentimiento se reavive en nosotros. A falta de situaciones adversas, se ha producido una concentración en acrecentar la propia vida espiritual de los fieles, y el resultado ha sido una falta de testimonio y difusión de la fe a nuestro alrededor. El espacio abandonado fue llenado por los fautores de las ideologías que animan la cultura contemporánea. Así, el hombre ya casi no se acuerda de Dios.
Muchos han sido bautizados, pero no saben ya qué es lo que eso significa. Lo vemos a diario cuando decimos la misa en la vereda de la parroquia. Muchos transeúntes pasan indiferentes, enfrascados en sus pensamientos y preocupaciones. Algunos apenas tienden a garabatear sobre sus cuerpos algún signo religioso, una desdibujada señal de la cruz o una incompleta genuflexión. Así marchan por el mundo, sin percatarse de la realidad sobrenatural sin la cual la vida carece de sentido. Pero todas esas almas han sido llamadas por Dios a la salvación. El fruto que como verdaderos sarmientos de Cristo debemos dar no solo consiste en mantener y hacer crecer nuestra propia vitalidad sobrenatural, sino también en difundirla a los demás. La situación adversa que ahora atravesamos, que nos impide decir la misa normalmente, puede ser para nosotros ocasión de un mayor fortalecimiento de nuestra fe y de una mayor compenetración con la vida, para dar frutos de un testimonio de fe verdadero. Más valiente y comprometido, cuanto más obstáculos pretendan impedirlo. Como hijos de Dios, no vivimos desgajados de la vida que es Jesucristo. Pero permanecer en Él es dar frutos de conversión y testimonio de fe. La vida que recibimos en el bautismo no puede ser para nosotros algo que guardemos para nosotros mismos. No podemos pararnos frente al Señor pensando en nosotros mismos, ni siquiera para conservar la vida recibida de Él. Por fidelidad a ella, por lo tanto, debemos entregarla. Una resonancia oculta de la imagen de la vida puede ayudarnos a entender el sentido de esta vida que se alcanza para darla y que crece en la entrega. Los evangelios se han referido al signo eucarístico de la sangre de Jesús con la expresión fruto de la vida. La Eucaristía es el fruto acabado de esta vida que es Jesús. Ese es el fruto que Jesús alcanza con su muerte en la cruz. Como dijo el mismo Señor, solo la semilla que muere da fruto, y del fruto de esa semilla, triturada en la cruz, vive toda la Iglesia. También para el cristiano, dar fruto significa moldear su vida en conformidad con la Eucaristía que recibe a diario, según nos exhorta San Pablo. Ofrezcan sus cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios. Tal será su culto espiritual. Recojamos entonces en nuestro corazón la invitación apremiante de Jesús. Permanezcan en mí, como yo permanezco en ustedes. Acojamos en nuestras mentes su palabra, que ella ilumine todas nuestras elecciones. Y ya que nos alimentamos a diario del pan verdadero bajado del cielo, que nos transmite la vida divina, vivamos permanentemente en ella, dando frutos de santidad para la mayor gloria de Dios y salvación de las almas. Para esto, pidamos la gracia de dejarnos podar por el Padre del cielo, y que, gustosos, secundemos su acción. Que podamos olvidarnos de nosotros mismos, de manera que nada haya ya en nosotros que no esté consagrado a Dios. Recordemos que eso poco que podamos guardarnos para nosotros mismos, si no lo sometemos a la purificación del divino viñador, puede llegar a ser un obstáculo para mantener la vida de la gracia en nosotros. Que nuestra vida entonces no conozca mediocridades y que, ante la alternativa planteada por el Evangelio, o vitis o tinis, es decir, o uvas o fuego, definitivamente nos decidamos, con el auxilio divino, por dar fruto en abundancia para la gloria del Padre.